En lo que respecta a los 4 grandes concilios ecuménicos, el primero de Nicea, el primero de Constantinopla, el de Éfeso y el de Calcedonia, ya hemos presentado su postura sobre esta cuestión en relación con su legislación sobre el sistema patriarcal. Sigue diciendo Philip Schaff. Hemos visto que otorgaron al obispo de Roma una precedencia de honor entre los 5 patriarcas, oficialmente coiguales. Mire lo que está diciendo Philip Schaff. Mire lo que está diciendo uno de los historiadores, uno de los eruditos en la materia, mis hermanos, más prominentes que hay. ¿Okay? Independientemente de que sea protestante, es una eminencia en la materia. Mire lo que nos dice Philip Schaff, mis hermanos. Hemos visto que otorgaron al obispo de Roma una precedencia de honor. O sea, el obispo de Roma no la tenía intrínsecamente, no le correspondía, no venía de él directamente, sino que los obispos se le otorgaron, ¿ok? ¿Qué le otorgaron? No una jurisdicción universal, sino una precedencia de honor. Sigue diciendo Philip Schaff, entre los 5 patriarcas oficialmente coiguales. No es exactamente lo que dije anteriormente, mis hermanos, que en cuanto a las prerrogativas, en cuanto a los derechos, a la autoridad, los 5 patriarcas tenían la misma autoridad, los mismos derechos. Es cierto que manejaban territorios diferentes y que abarcaban una X cantidad de eparquías o diócesis, iglesias locales, diferentes, mis hermanos, porque obviamente había algunos territorios más extensos que otros. Por ejemplo, el obispo de Roma abarcaba muchas más diócesis, muchas más iglesias que el obispo de Jerusalén o el obispo de Antioquía o de Alejandría, porque su territorio era mucho más extenso. ¿Ok? Pero en cuanto a los derechos, en cuanto a las prerrogativas, en cuanto a la autoridad, era exactamente la misma, eran coiguales. Mire lo que agrega Philip Schaff. Y así lo reconocieron como primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. Se le da una preeminencia honorífica, se le da una precedencia de honor, pero es el primero entre iguales, no es superior al resto. Esto es, mis hermanos, devastador contra las pretensiones papistas. Primus inter pares, el primero entre iguales, no es superior, es igual al resto de obispos, a los obispos principales de cada sede. Sigue diciendo Philip Schaff. Y así lo reconocieron como primus inter pares, pero por esa misma concesión rechazaron sus pretensiones de supremacía jurisdiccional y de autoridad monárquica sobre toda la iglesia. Ven que el obispo de Roma no gozaba de ninguna jurisdicción universal. Y cuando quiso presentarle en el concilio a través de sus legados papales, el concilio dijo: ¿pero qué te crees, León I? ¿Qué se cree León I? ¿Qué jurisdicción universal ni que 8 cuartos? Nananina, no va. ¿Qué jurisdicción universal? Aquí somos coiguales. Lo hemos reconocido como primus inter pares. Le hemos dado deferencia. Le hemos dado una concesión honorífica. Le hemos dado una precedencia de honor. Y viene a decirnos que él goza de jurisdicción universal, que es la autoridad suprema o algo parecido. No. León, te dejamos en claro que tú eres igual a nosotros. En importancia, en cuanto a autoridad, en cuanto a jurisdicción. Tú eres igual que nosotros. Tu jurisdicción es regional. Tu jurisdicción no es universal. Tú eres primus inter pares. El primero entre iguales. Aquí todos, León, somos iguales. Mis hermanos, contundente respuesta de los más de 500 obispos reunidos en el concilio de Calcedonia, mis hermanos, a estas pretensiones megalómanas de León I, el obispo de Roma. Pero no termina aquí. Sigan leyendo conmigo. De hecho, todo el sistema patriarcal no era una monarquía, sino una oligarquía. Exacto, mis hermanos, exacto. Philip Schaff tiene toda la razón. El sistema de gobierno en la iglesia primitiva hasta, mis hermanos, el concilio de Calcedonia no era un sistema monárquico. No es que estaba el obispo de Roma y el obispo de Roma gobernaba y mandaba como tienen. Esas ideas anacrónicas, esas ideas raras que tienen los católicos romanos debido a que muchos apologistas católicos romanos se encargan de mentirle y se ha encargado la sede romana de mentir durante siglos, mis hermanos, hasta que ya no pudieron esconder la información y comenzó a salir a la luz y las críticas fueron extremas, mis hermanos, porque obviamente engañaron, mintieron durante siglos. Esas ideas raras que tienen los católicos romanos en la mente de que el obispo de Roma era la máxima autoridad suprema y que toda la iglesia lo decía, etc. Esos son pamplinas, esos son inventos, esos son ideas absurdas.
Aquí está reconociendo Philip Schaff, mis hermanos, estaba reconociendo el concilio en pleno que no era así. Que en la antigüedad se funcionaba por un sistema de oligarquía, mis hermanos, no de monarquía. ¿A qué se refiere con oligarquía? Que los 5 patriarcas gobernaban sus sedes. O sea, el obispo principal de Alejandría gobernaba sobre Alejandría. El obispo principal de Antioquía gobernaba sobre Antioquía. El obispo principal de Constantinopla gobernaba sobre Constantinopla. El obispo principal de Jerusalén gobernaba sobre Jerusalén y el obispo principal de Roma gobernaba sobre Roma. Estamos hablando a nivel eclesial, ¿ok? Entonces, estos 5 patriarcas, mis hermanos, tenían su territorio delimitado. No es como que el obispo de Roma decía, bueno, en Constantinopla no me agrada quién está de obispo o quiero poner tal obispo en esta ciudad y voy a quitar al obispo que está o voy a poner a tal obispo. No, de hecho, ya demostré anteriormente, mis hermanos, que en uno de los primeros concilios ecuménicos ya se prohibió, en el canon sexto de Nicea, se prohibió, mis hermanos, que algún obispo se tomara la atribución, algún patriarca se tomara la atribución de poner un obispo en otra sede que no le correspondía. Por ejemplo, que el obispo de Roma hubiera colocado un obispo o hubiera nombrado una persona como obispo en alguna ciudad de Antioquía. Esto el concilio, que tenía mucho más autoridad que el obispo de Roma para ese entonces, mis hermanos, por supuesto lo rechazaba y dijo en el canon sexto de Nicea que no lo aceptaban, que no se iba a reconocer, porque para que un obispo, una persona fuera nombrada y reconocida como obispo, tenía que ser, mis hermanos, por parte del metropolitano, o sea, por parte del obispo máximo, el obispo prominente de esa región, de ese patriarcado, y no por ningún obispo de otro patriarcado que viniera con aires de grandeza. De hecho, mis hermanos, vamos a ver cómo luego en la historia, mientras más vayamos avanzando, el obispo de Roma violó, repito, el obispo de Roma violó estos acuerdos, mis hermanos, estos cánones que se habían establecido en los concilios ecuménicos. Cómo, mis hermanos, se saltó estos cánones y violó los acuerdos que se habían establecido y decidió hacer lo que bien le parecía. Eso lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Vamos a leerles un poco antes de continuar. Aquí nos dice César Dunning, los papas fritas son megalómanos. Cierto, César. Eso de papas fritas está muy jocoso, pero es cierto, son unos megalómanos. Se creen la última Coca-Cola del desierto y al final, mis hermanos, no son más que unos doble morales. Si es que se puede hablar de que tuvieron moral alguna. Son unos promiscuos. ¿Para qué? ¿Para qué hablar, mis hermanos? De hecho, aquí en el canal ya he abordado algunos temas respecto, algunos casos respecto a este tema de lo corruptos y degradados moralmente que estuvieron los obispos de Roma. Pero bueno, aquí nos está demostrando, mis hermanos, Philip Schaff contundentemente que esas pretensiones que tiene el catolicismo romano son falsas. Que el concilio de Calcedonia se pronunció en contra completamente de estas pretensiones que tenían mis hermanos León I. Aquí nos sigue diciendo Philip Schaff, de ahí la protesta de los delegados romanos y del Papa León contra los decretos del concilio de Calcedonia en el 451, que coincidía con la postura del concilio de Constantinopla en el 381, exactamente lo que les había dicho. El concilio de Calcedonia no estaba haciendo una innovación con el canon 28, mis hermanos. Lo que estaba haciendo era ratificar lo que ya se había establecido, tanto anteriormente en Nicea I, el primer concilio ecuménico en el canon sexto, y también en Constantinopla, el segundo concilio ecuménico, Constantinopla I, en el 381, si no me falla la memoria, en el canon tercero. No se estaba innovando absolutamente nada, sino que lo que se estaba haciendo, mis hermanos, era ratificar algo que ya se había decidido con anterioridad, y se está manifestando que el obispo de Constantinopla tiene los mismos privilegios. Repito, los mismos privilegios que el obispo de Roma. Así que, mis hermanos, refutación contundente contra las pretensiones del catolicismo romano.